Hola a todos, welcome, bienvenidos a The BMO Show Conectados, a Bilingual Experience con Shelene Zárate. El día de hoy estamos de fiesta celebrando la independencia de México, que se conmemora anualmente el 15 y 16 de septiembre. Estoy con Vania García, residente del área, nacida en la Ciudad de México, y Alfonso Valdez, residente de Monona, nacido en Nuevo León, Monterrey, México. Ellos estarán compartiendo sus costumbres y tradiciones en esta fecha. Hello everyone and welcome. Today we are celebrating Mexican Independence Day that is commemorated annually in September 15 and 16. I am with Vania Garcia, resident of this area, born in in Mexico City, Mexico, and Alfonso Valdez, a Monona resident, born in Monterrey, Nuevo León. They will be sharing their costumes and traditions in this date. Chicos, ¿cómo están? Estoy muy contenta de que estén aquí. How are you guys? I'm great. I'm super happy to be here. Estoy súper bien, muy feliz de estar aquí. La verdad igual, súper contento de esta invitación y muy feliz de compartir nuestras historias. I'm super happy to be here, but also super happy just to share our experiences and traditions. Thank you. Sí, la verdad es que esto es muy emocionante, poder compartir nuestras tradiciones. Yo también soy de la Ciudad de México y también estoy muy emocionada. This is super exciting. I'm also from Mexico City, Mexico, and it is super exciting being able to share. Ok, muy bien. El grito de independencia, vamos a empezar con unos datos históricos. We're going to start with some historical data. El grito de independencia es una ceremonia anual llevada a cabo por la máxima autoridad del país, el presidente o los gobernantes de cada estado en México, y se realiza en el Palacio Nacional en la Ciudad de México y en las plazas principales de cada región. Los gobernantes representan el grito que Miguel Hidalgo realizó en el pueblo de Dolores la madrugada del 16 de septiembre de 1810 para convocar al pueblo a un levantamiento de armas en contra del virreinato y luchar por su independencia. The outcry, el grito of independence in Mexico, is an annual ceremony taken by the country's maximum authority, the president, or each Mexican state's governors. This happens in Palacio Nacional in Mexico City and other principal plazas of each region. The leaders represent the outcry that Miguel Hidalgo performed in the town of Dolores before sunrise in September 16 of 1810 to call the people to raise arms against the viceroyalty and fight for their independence. Vamos a empezar a escuchar este son popularmente conocido como el segundo himno nacional de México y es típicamente reproducido en esta fecha. Let's hear this amazing song that is popularly known as the second national anthem of Mexico and typically played in this celebration. Esto es el son de la negra. Estamos de regreso en el BMO Show Conectados a Bilingual Experience. Estoy con Vania García y Alfonso Valdez, residentes del área, platicando de sus tradiciones al celebrar la independencia de México. Welcome back. We are in the BMO Show Conectados with Vania and Alfonso, residents of the area, talking about their traditions when celebrating Mexican Independence Day. Fun fact, guys. This song was recorded in Tepic, Nayarit, but is best known from its adaptation by Jaliscian musical composer Blas Galindo. Ahora sí, chicos, quiero que nos compartan cómo celebran el Día de la Independencia de México, el grito en su estado natal. Okay, now, guys, I want you to share with us how do you celebrate the independence of Mexico and the outcry, or el grito, in your state? Oh, please. Oh. I'm from Estado de México. In my state, like all the people used to go to downtown and like it's a ton of people there. As you said, the president is there. He's coming out to say like to the outcry and talk about like all our governance and everything. So and all the people used to do a lot of fireworks around, and it's typically what we do in the state.
So do you used to go? I since you were don't little? used to go. Don't. I don't like to be with a lot of people around, but a lot of neighbors and everybody used to go. Okay, we're gonna get there. Lo que Vania está diciendo es que ella nació en el Estado de México, pero se celebra, típicamente Estado de México está muy cerca de Ciudad de México. The state of Mexico, where she was born, is very close to Mexico City. Y lo que ella nos está contando es que típicamente se va al centro de la ciudad donde el presidente está dando el grito de independencia. Y bueno, ella no acostumbraba a ir al centro de la ciudad porque se llena muchísimo de gente. She didn't like going downtown because it's crowded with people. Tell us a little bit of what they scream. Cuéntanos un poquito de lo que gritan. ¿Qué dicen? ¿Viva qué? Viva México, viva José Ortiz de Domínguez, viva Miguel Hidalgo. So you did the outcry in your house? We used to be together, like all my family, but not like we don't used to say, hey, viva México. It's not that common. No. Okay, so what did you do in your house? Pause before you answer me. Lo que ella me está diciendo es que, le pregunté acerca de cómo gritaban, ¡Viva México! ¡Viva Doña Josefa Ortiz de Domínguez! Diversos gobernantes de nuestro pasado, que fueron nuestros héroes, ¿no?, de la patria. Y a ella pues no iba al centro y obviamente no gritaba, pero en su casa le pregunté, oye, ¿y en tu casa sí daban el grito de independencia? Y me dice, no. So tell us what you do in your house. We used to eat pozole. Pozole is like a Mexican dish. It's kind of a soup with corn. Sometimes it's like everybody thinks that it's a soup, but for us it's like a whole dish. So it's very common that almost everybody eats pozole in the September 15th. Un pozolito no puede faltar. She's telling us that, pues que ella come tradicionalmente el pozole, que es nuestro plato típico, uno de los platos de muchos típicos de México, de muchos estados. Y que pues es el plato principal, no es nada más una sopa, ¿no? Está explicando un poquito ese background a las personas que quizás no conocen pues platillo tradicional, ¿no? El pozole. Ok, entonces comían pozole. ¿Y qué otra cosa hacían además de eso? What else did you do as a family together? Pues, como bien sabes, nuestra cultura es muy familiar. Entonces, el simple hecho de estar rodeado de la familia ya es como una super celebración y pues obviamente también pues beber un poco de tequila, mezcal y bueno. Y como al otro día nadie trabaja en la ciudad, entonces pues, al siguiente día, el 16, hay un desfile en downtown y pues mucha gente va al desfile, es en la mañana y nadie es un día de asueto, entonces nadie trabaja. Okay. So what she's saying is that she just celebrated with her family. They would eat pozole. They would do what you typically do in a party, which is drinking mezcal, drinking tequila, dancing, maybe some singing. And then the next day, we would start celebrating September 15. And this is typically how it is celebrated. It's celebrated September 15 at midnight. That's when we do the outcry. Y típicamente esto es cuando se celebra. A la medianoche, el 15 de septiembre, es cuando hacemos el grito de independencia. Entonces, she was also sharing that the next day, September 16, there is a parade. And in the parade, well, there's a bunch of people dressed up in different costumes, and they do all these things. And so she would go with her family to observe the parade. And did you participate? ¿Participabas? Not really. No, realmente. So you were not really participant on the what everyone does, which is going downtown to do the outcry. Ella no participaba mucho, que era ir al centro para hacer el grito de independencia. She just stayed. So, but tell everyone, how is your family? How many people are in your family? My family is huge. Like we are like around between siblings and aunts, and we are like 100. So a party, it's like, even if it is like a small party, it's huge. ¿Quién hace el pozole para tanta gente? Who cooked pozole for todos, so many entre people? todos llevan muchos guisados. Mi familia es enorme, como 100 personas, entre tíos, tías, primos, entonces, bueno, es una super fiesta, aunque tú quieras hacer algo pequeño, siempre va a haber muchísima gente, muchísima fiesta. That's why she didn't want to get crowded, because she was already crowded. Yeah, there is already crowd in my house. So. Por eso no quería ir al centro, porque ya había mucha gente en su casa. Exacto. Muchas gracias, Vania. Alfonso, ¿cómo se celebra en Nuevo León? How it's celebrated in Nuevo León? Bueno, primero
¿dónde está Nuevo León en México, no? Nuevo León está en la parte norte superior y es vecino de Texas. Entonces, aproximadamente son de mi ciudad, donde yo nací, en Monterrey, por ejemplo, al puente, son 3 horas. Entonces, ¿cómo lo festejamos? Bueno, ¿cómo lo festeja el Estado, no? El Estado lo festeja muy similar a como lo comentaste tú al inicio y como lo comentó Vania, ¿no? Los gobernantes hacen una fiesta en la plaza principal, es la macroplaza en México, donde ahí igual a las 12 de la noche el gobernador sale y le da gracias o el viva. El viva es como vamos a honorar a nuestros ídolos o a nuestros héroes nacionales y se va uno por uno, ¿no? Bueno, como eso ya es en la noche, ¿qué hicieron el día antes o digo durante el día? Bueno, pues festejar, cocinar, preparar los platillos, todo eso durante el día es lo que hacen, ¿no? So like, I mean, guys, just a little bit of a briefing also in English. It's like, well, Monterrey, the city that I live, is like 4 hours across, I mean, to the border of Texas. Nuevo León is in the north side, aligned or neighbor of Texas on the United States, right? So how we celebrate on the state was this kind of similar of what Vania and Shelene did mention, right? It's like celebrating by our governments, big parties in the plazas, having like like a lot of things and activities during the day. And at the end of the day, we'll be celebrating, our governor will be celebrating all our heroes that happens through that Independence Day and kind of honor them. And at the very end, tons of fireworks, like very similar as what we do here as well, right? So that's what we do in our state. Wow. Yeah. Wow. I mean, it is, but they have different food. It is Right. similar to what we do So, in yeah. Mexico City, pero tienen comida No, diferente. yeah. ¿Qué hacías tú? ¿Qué hacían en Sí. tu familia? Oh, my family is not as big as 100 people, but we're like close to 40, right? Entonces, en mi familia no somos tan grandes, no tenemos 100 personas como Vania, pero somos alrededor de unos 40. Todo inicia a las 6 de la mañana. A couple of people, everything begins at 6 a.m. Usually, like some people will go and get the dishes, right? And it's very common, like cabrito, goat, baby goat, pigs, or like a roast of pigs, right? And a lot of carne asada, mucha carne asada, el cabrito y pues un marranito, ¿no? Es el cocinar. How do we cook them, right? So after that process, después de ese proceso, el cabrito or the baby goat is like in a Y position, right? It's kind of like and then you put it on the heat, right? Lo pones al calor y ahí lo dejas como por 6 horas, ¿no? You left it for 6 hours and it's super good. The same on the piggy will go to the roast, will not go to the market. El marrano pues lo ponemos igual al horno y se cocina. Y también pues es muy común la carne asada, just steaks in the grill. Pero al final, en la mañana vas preparando la barbacoa. We prepare the barbacoa, which is like pieces of the meat of the cow. You put them like in a pozo, in a hole. So you dig the hole, well, it's already built. Yeah. And then, But some people do dig the hole. Exactly, Algunas yeah. personas sí hacen el hoyo de cero. Y bueno, that's kind of like after the whole party and the next day, so you can have this, very delicious meat. Una comida muy placentera. But the thing here is like one of my memories, fireworks. When I was young, cuando yo estaba joven, íbamos al mercado, íbamos al centro y comprábamos todos los cohetes. We buy the whole fireworks, the bigger the better, right? And me and my uncles and my cousins, yo y mis tíos y mis primos, pues era tirar los cohetes en la calle, ¿no? Y aparte de lo que hacen las ciudades. Wow. Piñatas, you made tequilas me y hungry, you made me nostalgic, me hiciste que me diera hambre, me diste nostalgia. Porque es muy similar en la Ciudad de México. Uno de los recuerdos más gratos que yo tengo es que mi tía tenía un puesto de comida en Coyoacán, que es una plaza principal,
I'm sharing that he's making me nostalgic because it's how I celebrated too. I had an aunt that had a food stand in one of the principal plazas in Coyoacán, which is where Diego Rivera and Frida Kahlo have their museum, and there is like a lot of artists. Es donde está su Casa Azul, where they used to live, Casa Azul. And it was so typical and so beautiful. Everything was ornamented. Todo estaba decorado. Era tan precioso. Los colores vibrantes, such vibrancy in the colors. Porque decoran. They spend a lot of money in Mexico to decorate the plazas. Gastan mucho dinero para decorar las plazas preciosas with lights and all the colors, con luces y colores. And I would go as a little girl and obviously eat the food in my auntie's stand. We had like all these quesadillas, pozole, tacos, tlayudas, pambazos, all these typical dishes my aunt had. And we would stay until late. Nos quedábamos hasta tarde, a las 12, until midnight, and the governor would come and say the outcry. El gobernador venía hasta la medianoche a hacer el Viva México. Y despuesito venía un concierto, and right after that there was a big concert, and like all these bands and all these mariachis, todas estas bandas y mariachis venían a tocar. But what I remember the most, it was like the people all together with this passion and nationalism, toda la gente junta con una pasión y una nacionalidad patriótica, very patriotic, y gritaban, like you literally are screaming, you are Viva México, Viva! Viva Miguel Hidalgo, Viva! And everyone is screaming. And I just remember being a little girl and seeing everyone doing the outcry. Era una niña chiquita y veía a todos dando el grito con una pasión. And it was just beautiful because right after, los fuegos artificiales. Claro. Empezando, right after, the fireworks started like, and they were big too. They spent a lot of money on that too. También estaban súper grandes. Y empezaba una tronadera por todos lados. But it was beautiful to see. Era hermoso poder ver los fuegos artificiales en el cielo. And I think I miss that a lot here. Extraño muchísimo esa tradición aquí. Vamos a hacer una pausa para disfrutar de este bello mariachi. Let's make a pause to enjoy this beautiful mariachi. Esto es la fiesta del mariachi de Luis Miguel. Ya va llegando el mariachi cantando soles con sus guitarras y guitarrones, para que se alegren y que retocen los corazones. Ay la 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 la, ay la 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 la, agarre su falda para que se baile este lindo son. Estamos de regreso en el BMO Show Conectados a Bilingual Experience y estamos con Vania García y Alfonso Valdez, residentes del área, platicando de sus tradiciones al celebrar la independencia de México. We are back in the BMO Show Conectados with Vania and Alfonso, residents of the area, talking about their traditions when celebrating Mexican Independence Day. Chicos, ya hablamos un poquito de nuestras tradiciones. We talk a little bit about our traditions, but for people that would never or have never seen this tradition, pero para la gente que jamás ha vivido o ha visto esta tradición, can you describe it like very specifically? ¿Pueden describirla muy específicamente así, la logística, the logistics of this event, so they get a sense of how it is so different when we are here, para que tengan un poquito el sentido de cómo es tan diferente eso para nosotros aquí. Yeah, no, sure. I mean, I can definitely start, and then maybe Vania can help me out on, keep me honest, right? So, in the beginning, right, as we said, like mostly the why is at night is because that was the timing when the independence start, right? Entonces, el inicio de la independencia, o when we do the outcry, el grito, se hace en la noche porque fue cuando realmente empezó la independencia en ese 15 de septiembre. Sí, Miguel Hidalgo did the outcry to the pueblo de Dolores, al pueblo de Dolores at 5 a.m. Obviously, we can't celebrate at 5 a.m. Obviamente no vamos a celebrar a las 5 de la mañana. So, yeah, no, like, and then what it happens, lo que pasa es de que the governor, or in cases where you guys were born, which is like that, I mean, in Mexico City, was the president, right? So governors or presidents will be on the palace, or where the kind of like the capital guys, so kind of might be more friendly, right? And we'll be on the very top,
and he will yell, like outcry, "Viva Mexico!" Right? "Viva Mexico!" on the sense of celebrating each specific person who was participating on our independence. Así que el presidente grita arriba en la cúpula y todo el mundo está callado. All the hundreds of people that are there are silent. And he's screaming, "Viva Miguel Hidalgo!" And the people goes, "¡Viva!" Y toda la gente dice, "¡Viva! ¡Viva Doña Josefa Ortiz de Domínguez!" Y todos dicen, "¡Viva!" And so it is like very significant. O sea, imagínense que estamos en el Capitolio y literal sale el gobernador y se pone en el balcón y empieza a gritar "Viva México" y toda la gente está ahí. Entonces es una euforia totalmente para todos. So imagine that we are literally in downtown in the Capitol and all the people, it's there like waiting for the governor. The governor came out and started saying, "Viva Madison!" or Viva Mexico, Everyone right? screams, "Viva!" Okay, so now that we have this context, ahora que tenemos este contexto, cuéntenos ustedes, ahora que están lejos de su patria, now that you are far away from your country and your city, ¿cómo lo celebran aquí? How do you guys celebrate it here? You want to start? You okay? Okay. Well, most of the times, if we cannot travel to visit our hometown, how do we celebrate it here? We try to be the same. Maybe, and I think like as you get, more familiar to the cities and know more people, and especially like I did find out that other not only Mexico celebrates the independence. Entonces, we do a party. We try to put the musics for each people or for each state. Because it's different. In each state has their own dancing, their own typical songs and things like that. So we try to go each state and kind of celebrate it. That's cool. Piñatas are always there, right? Full of candies or full of just gifts for the kiddos. Cooking early. I haven't found a place where I can get my baby goat, so leave it out there. If you guys can know. El cabrito. Cabrito, right? So, lo que hace Alfonso es que trata de hacer una canción típica de cada estado de la República. Ajá. Obviamente también hace una reunión, viene la piñata para todos los niños, la llenan de dulces o de regalos y pues trata lo mejor posible de hacer esta representación exactamente como lo hacían en México. We put the TV, right? And we put the vivas. We try to be at the end, like with celebrating those viva. So you stay at midnight. Yep. You stay up. Se queda despierto hasta la medianoche para celebrar. I'm an old. Sí, no, that's how it's done. ¿Qué tal tú, Vania? Para mí es un poco nostalgia, porque pues extraño a mi familia y son de los momentos donde más dices, oh, quisiera estar allá, y más que yo, pues mi familia es súper grande y pues yo no tengo mucha familia aquí en Madison, entonces es un poco de nostalgia, pero pues igual trato de comer pozole y si tengo la oportunidad pues trato de ir a México, ¿verdad? For me it's kind of nostalgic because I miss a lot my country, I miss my family, and I just try to do like at least eat pozole and drink tequila, but yeah, it's kind of sad for me. If I can go travel to Mexico, I do it. Awesome. Do you guys invite your neighbors, the people that lives by you? ¿Ustedes invitan a sus vecinos, a la gente que vive ahí con ustedes? Actually, we're gonna be our first time. Vamos a tratar de hacerlo esta primera vez. Okay. Digo, apúntense. Tengo Vamos 5 a la años. fiesta. Come to McKenna. Here's the address. We're gonna go to a party. No, COVID. Yeah. It did stop a lot, and then ramping up. Entonces, pues el COVID y luego ajustándonos. Pero sí, estamos tratando de hacer eso este año. Entonces, estamos muy contentos, planeando todo, y si tienen recetas y pueden compartir recetas para los platillos, bienvenidos. If you guys can share the recipes so we can cook out, and all invited.
Yeah, I have also tried to invite my neighbors and my family here and other like people from even other countries, from Russia. I had a friend that came and it was like from Russia. Trato yo también de invitar a gente aquí, de hacer el grito. Invito a mis vecinos, invité a una vez una amiga de Rusia, perdón, y mi amiga de Rusia fue de hecho a un grito en México. And my friend from Russia actually got to experience not the outcry, but she experienced the food. No el grito, pero sí la comida. And everyone loves it. Of course, there is not a lot of information about what it is. No hay mucha información de qué es, but they enjoy it. They are like Mexican food and get together. Lo disfrutan muchísimo cuando hay comida mexicana and they're very respectful. Han sido muy respetuosos de porque yo sí me paro. I just stand up in my table and I start saying, ¡Viva México! Yo sí me paro en mi mesa a gritar. Muy bien, chicos. Les voy a compartir unos datos históricos, unos fun facts. Fíjense que el 15 de septiembre marcó el inicio del mes de la celebración de la herencia hispana en los Estados Unidos para reconocer y celebrar las historias, las culturas y las contribuciones de ciudadanos americanos quienes sus ancestros vinieron de España, México, el Caribe, América Central y América del Sur. This date marks the beginning of the month of the Hispanic Heritage Celebration in the United States to recognize and celebrate histories, cultures, and traditions of American citizens whose ancestors came from Spain, Mexico, the Caribbean, and Central and South America. Otro fun fact es que nosotros, pues ya lo dijimos, celebramos el principio del levantamiento de armas, pero nuestra independencia no fue consolidada hasta 11 años más tarde, el 27 de septiembre de 1821. We celebrate the beginning of the raising of weapons, but our independence was not consolidated until 11 years later, in September 27, 1821. Todos estos países en Latinoamérica también lograron su independencia el 15 de septiembre. ¿Ustedes saben algunos? Costa Rica. Sí. ¿Guatemala? Sí. All these countries also achieved their independence in September 15, 1821. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Viva estos países también tan vibrantes. Viva these countries that are so vibrant too. Luego está Chile el 18 de septiembre de 1810 y Brasil el 7 de septiembre de 1822. Then we have Chile September 18, 1810 and Brazil September 7, 1822. It's a fun fact is like we have a lot of restaurants around like Yes. can provide that type of plates. Sí. Hay muchas comidas Hay alrededor muchas de aquí de Monona. Hay ¿no? muchos restaurantes Que donde podríamos ir. Ajá, para celebrar. A celebrar. Vamos a escuchar esta canción, chicos, que les va a llegar al corazón. Let's go and hear this song that is gonna pierce your heart directly. México lindo y querido. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Muchas gracias por acompañarnos y compartir su experiencia, cultura y tradiciones. Thank you so much for accompanying us today and share your traditions and your culture. I know how much you miss it. Yo sé cuánto lo extrañan. Viva México y viva toda América. Any last words, guys? Palabras que quieran Muchas decir. gracias por la invitación. Solo me recordaste nuestra independencia, mi país y un poco de nostalgia, pero muy feliz de haber estado aquí. Gracias. Thank you so much for the invitation. You just remind me my country, my food, but I'm super happy to be here. Thank you. Thank you. No, igual, gracias, pero gracias por el canal también. Abrir, compartir nuestras experiencias, nuestra voz, nuestras raíces, no solo de México, y sé que va a haber muchas más cosas para seguir viendo este canal. Thank you so much for inviting us and sharing our roots, our voice, and I'm pretty excited to continue seeing this channel to know more about everybody else, right? Yes. Conectados. And if you guys see people celebrating today, just come and eat with us. Si ven a alguien celebrando de México o de otro país de Latinoamérica or any other country in Latin America, if they are celebrating their independence, just join them, ask
¿no? La curiosidad. Be curious and enjoy that celebration with them. You guys can't miss more information like this every third Friday of the month in the VMO show Conectados, a bilingual experience con Shelene Zárate. Remember, every third Friday of the month in the VMO show Conectados, a bilingual experience. Remember to also be in touch with all of our social media, estar en contacto con todas nuestras redes sociales. No se pueden perder información como esta cada tercer viernes del mes en el VMO Show Conectados. Recuerden, cada tercer viernes del mes a las 12 y a las 3 de la tarde en nuestra estación de radio local WVMO, La Voz de Monona. Pueden encontrar esta entrevista en video en la página de YouTube del Monona Community Media y en la aplicación Monona Go que puedes descargar para enterarte de todo lo que sucede en la ciudad. Y síguenos, como ya dije, en nuestras redes sociales. You can find this interview at the Monona Community Media YouTube page and in the Monona Go app. And of course, please follow us, like I already said, in our social media as Conectados Radio Show. Muchísimas gracias. Pásenla increíble. Chao, chao. Ay, gracias. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva!